¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, caballero. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bien, bien. Me Escuche. pareció interesante la pregunta que vos hiciste, que si debería estar todo en la Biblia, porque lo que he notado es que hay diferentes pastores que utilizan las interpretaciones del Evangelio de acuerdo a sus conveniencias personales. Le doy un ejemplo. Eh, un pastor de una iglesia decía que los hombres deberían experimentar con distintas mujeres antes de conseguir a una mujer virgen. Pero en otra iglesia decía no, que el hombre debía conservarse virgen antes de poder entrar al matrimonio. Entonces, me parece que hay diferentes interpretaciones que se utilizan de acuerdo a conveniencia del pastor y no como de forma objetiva. Claro, exacto, eso se llama la hermenéutica del sujeto. ¿Sos protestante, amigo, o católico? Soy la protestante. Bien, ¿vos creés que María es madre de Dios? Sí, por supuesto. Bien, listo, entonces sos protestante reformado. Sí. Bien, ¿qué sos de iglesia bautista? ¿De qué iglesia sos? No, no, evangelista ortodoxa. Claro, pero abrazás lo que serían los concilios. Claro. Bien, hermanazo. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Hacer una pregunta? Te escucho. No, sí, eso, vos me decís que se llama la hermenéutica del sujeto. ¿Y cómo soluciona eso? ¿Quién tendría la palabra real al final de cuentas? Mirá, te hago una pregunta. Vamos a suponer que vos inventás una máquina, vos creás una máquina, ¿sí? ¿Está bien? Sí, O a ver, mira, te voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Vos tenés un amigo que formó un grupo de personas donde se juntan y demás, y después todos fueron muriendo. Todos fueron muriendo. Todos tus amigos fueron muriendo. Algunos de ellos te dejaron algunas cartas, te dejaron algunos escritos, ¿no? Que vos como amigos te empezaste de alguna manera a tratar de recopilarlos, ¿sí? A sí. tratar de juntarlos. Los juntaste a esos escritos, te tomaste el trabajo de decir, estas son las cartas de mis amigos, pero estas no son las cartas de mis amigos, ¿por qué? Porque no enseñaban esto. Te tomaste ese trabajo. Y resulta que de repente decís, bueno, acá está, estas son las cartas de mis amigos, sería este el diario íntimo de todos mis amigos, ¿no? Te estoy dando un ejemplo natural. Ahora, vengo yo, que no tuve ninguna conexión con tus amigos, y yo digo, no, amigo, primero estás interpretando mal lo que dicen tus amigos. Sí creo y te doy la razón de que esas son las cartas. En eso no te equivocaste, pero lo estás interpretando mal. ¿A vos te parece que es lógico que yo confíe en tu intelecto, en decir que esos libros realmente son los reales, pero después te quite esa autoridad a vos para decir, la estás interpretando mal? Y la verdad que en ese caso no. Bueno, Entonces eso es lo que hace el protestantismo. vos decís que hay que hacerle caso como palabra final y verdad absoluta a aquel pastor que esté mejor capacitado en cuanto a lo que sería la interpretación de de las palabras del Evangelio, ¿sí vos? No, lo que te estoy diciendo, mirá, vamos al ejemplo rotundo, que a través de los siglos la iglesia ha lidiado con un montón de cartas y un montón de escritos que no eran de los apóstoles, ni siquiera no eran escritos apócrifos. La iglesia se toma el trabajo de hacer lo que es una recopilación, recopilando el canon, poniéndole los versículos, capítulos, descartando algunas cartas como no inspiradas. De hecho, había discusiones que la iglesia dijo el punto final, che, sí, esta es palabra de Dios, esto no, como tercera de Juan, por ejemplo, como el libro de Apocalipsis y demás. Y resulta que nadie va a dudar de que la iglesia, vamos a poner entre comillas, acertó. Nadie va a dudar, che, ¿sabés qué? La iglesia acertó. ¿Para vos la iglesia hizo bien? ¿El canon está bien o está equivocado?
al final de cuentas no puedo saber si está bien porque fueron elecciones hechas por humanos, al fin de cuentas, y lo cual yo creo que si hay escrituras con la cual de forma con el Espíritu Santo uno no se puede conectar y no puede entenderlas, yo creo que esas escrituras canónicas están mal plasmadas en el Evangelio, ¿sí? A ver, ¿vos qué considerás que es palabra de Dios de esto? Yo cuando estoy en oración y me conecto con el Espíritu Santo y interpreto una palabra de forma espiritual, y yo sé que esa es una palabra santa, yo en ese caso le doy verdad absoluta como verdad de Dios. Si no pasa eso, creo que no es verdad para mí. Bien, a ver, déjame entenderte. ¿Cómo es tu nombre real? Uriel, 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 déjame entenderte. Vos lo que me estás diciendo, hermano, lo que vos me estás diciendo es que de acá vos decís que es palabra de Dios y que no. es que al fin de cuentas la conexión con Dios, porque yo soy evangélico ortodoxo, está en uno mismo con el Espíritu Santo. Ya lo demás, obviamente uno tiene que leer las palabras y saber interpretarlas de un modo espiritual. Ya lo que es por demás, ya vendría entrando lo que es el catolicismo, donde hay entidades que son oficiales de la iglesia, como ya sea un cura o personas que están ahí dentro de la iglesia. En el caso del evangelista está bien, tenemos pastores, tendremos el pastorado, pero al fin de cuentas la conexión que uno tiene con Dios es totalmente individual y es propia de cada uno. Sí, pero quizás no me estás entendiendo. Es la Biblia, ¿no? Acá está el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿está bien? ¿Vos crees que todo lo que está aquí es palabra de Dios? No, no, no. Vos sos evangélico, bien. Mirá, está bien. ¿Vos crees que todo lo que está aquí no es palabra de Dios? Listo. A ver, ¿qué es lo que para vos no es palabra de Dios? Dame un ejemplo. Ni, por ejemplo, cuestiones que son un poco fantasiosas, ¿viste? Cuestiones que no le pertenecen directamente a las cuestiones anacrónicas de la historia. Por ejemplo, en el ¿Cuáles? Dame caso del arca una. de Noé, por ejemplo, en el caso del arca de Noé, cuando subió a tal y cual animal y cuestiones que suelen parecer surrealistas, que en el día de hoy no se manifiestan. Uno no puede ver hoy en día milagros tan apreciables como los que se veían en esa época y por qué puede llegar a ser, porque en realidad no son reales. En esos casos Bueno, no lo encuentro como reales. bueno, ¿Vos ahí mirá, cómo lo ves? vamos con tu argumento. Primero, vos sabés que la Biblia utiliza recursos que son alegorías, recursos literarios, Sí. y puede utilizar recursos literarios para mostrar una verdad. No deja de ser palabra de Dios porque recurra a un recurso literario. Pero mirá el argumento que me pusiste sobre la mesa. El arca de Noé no pasa. No es que pasó el diluvio, no suele pasar esas cosas, por ende es fantasiosa. ¿Vos creés en la resurrección de Cristo? Sí, como modo de fe sí, pero si ¿Me lo podés mirás de un mostrar punto de vista histórico, una resurrección que haya visto, que vos hayas visto? no, no, a eso le pertenece al mundo de la fe. En cuestiones de realidad, Ah, no hay resurrección. El que fallece, fallece. Perece y listo. claro. Entonces tu argumento no tiene validez, porque me acabas de decir de que tenés que verlo para que sea real. Y en cuestiones de empirismo y en cuestiones de realidad física y material, las cosas que no se ven, lamentablemente uno tiene que acudir a la fe. Como vos dijiste, Bueno, bueno. Por ende, entonces, podrías estar equivocado en que Jesús resucitó. entonces vos coincidís conmigo que la fe es subjetiva y no siempre es una forma real de acceder a una No, realidad espiritual. yo creo que la resurrección de Cristo históricamente se puede demostrar ¿Cómo? con documentos históricos. Pero si vos mismo acabas de admitir que una resurrección no la podés comprobar, porque para eso tendrías que estar
en la intersubjetividad del sujeto que fallece, para saber Yo te si dije que no falleció o se no. puede ver. Yo no te dije que no se puede mostrar. Te dije que no se puede ver. Tu argumento fue que el arca de Noé y el diluvio no sucede a menudo. Yo te pregunté si vos viste alguna resurrección, me dijiste que no. Yo no te dije de ver, yo te dije de demostrar históricamente. ¿Y, y cómo lo demostrarías históricamente vos? Y con los evangelios, no Por eso, solamente con los evangelios, puede haber cartas de los padres de la iglesia también. sí, como el apóstol Pablo, por ejemplo, que también hizo escritura histórica sobre eso, sobre los acontecimientos que pasaron ahí. Pero como si vos estás diciendo que, o me equivoco, pero vos dijiste que la fe, al fin de cuentas, como es subjetiva, cada uno la puede interpretar Yo no como dije quiere. que la fe, yo en un momento del video, en ningún momento dije que la fe es subjetiva. Mirá, vos fíjate, desde que arrancaste desde que arrancó nuestra conversación, vos dijiste que sos protestante reformado, evangelista, ¿no? Sí. Dijiste eso. Hasta ahora los argumentos que me estás exponiendo son argumentos judíos y ateos. No me diste un solo argumento cristiano. Son argumentos ateos y argumentos judíos. Dudo que seas evangelista y reformado más aún. Ahora, lo que vos me estás diciendo es que como fuimos del tema del canon, nos fuimos para el tema del acontecimiento histórico. Como vos me estás diciendo que el diluvio no sucedió, por ende no puede ser palabra de Dios, lo que yo te expliqué es que la escritura o los agiógrafos utilizan recursos literarios para mostrar una verdad. Que algo sea un recurso literario, se dé a explicar con un recurso literario, no indica que no sea cierto, porque se usa un recurso literario. Sacamos ese tema, fuimos al tema del canon. Ahora los dejo entrar, un segundito. Ahora te dejo entrar, Eliseo. Bancame un No, segundito, ya te dejo entrar. Ahora me decís que como el diluvio no sucedió, por ende no puede ser verdad, porque vos no lo ves muy seguido, vos no podés verlo. Ese es tu argumento, ¿no? Si algo vos no lo ves, no puede ser cierto. claro, lo que pasa es que vos, incluso el recurso literario, fíjate que a niveles de interpretación de la realidad, un recurso literario es propio de un humano, es propio de una persona que está atada a las reglas de la física y del mundo mundano. Es decir, vos lo que No tengo estás ningún problema diciendo, con eso. De hecho, los apóstoles también estaban sujetos a las leyes de la física. ¿Qué tiene que ver? Jesús mismo, Jesús mismo, aquí en la tierra, se sujetó a leyes de la física. está Eso no bien, invalida nada. exactamente. Tu argumento es que si vos no lo ves, entonces no es cierto. No, no voy a caer tampoco en un empirismo radical, pero sí te digo que vos estás admitiendo que para acceder a realidades que son trascendentales tenés que usar recursos humanísticos, recursos Yo no como te voy a la negar que hay retórica, la cuestiones, dialéctica y la lógica, o no como te voy la a negar lingüística. que, yo no te voy a negar, no, de hecho yo no, justamente yo te puedo decir que las reglas de la gramática, la lingüística, la exégesis no hacen doctrina. ¿Pueden de alguna manera ayudar a alguien a entender un poco mejor el texto? Sí, pero la iglesia no se basa en estas reglas solamente. La iglesia tiene una asistencia, que debemos dar un salto de fe. Todos los cristianos de cualquier denominación debe de alguna manera dar un salto de fe. El tema es que nosotros no estamos dando ningún salto de fe en el protestantismo. Ustedes como protestantes están dando un salto de fe a la iglesia, porque el argumento que yo te puse es que fue la iglesia católica, el concilio de Hipona, el concilio de Roma, la que definió el canon que vos tenés como palabra de Dios, y asumís que no se haya equivocado, pero después me decís que sí, que no todo es palabra de Dios aquí. Y el otro argumento que me diste, por ejemplo, fue lo del arca de Noé, que no puede ser verdad porque no lo ves, no se ve diluvio a cada rato. Resurrecciones tampoco se ve, por ende tu argumento no tiene validez, no crees en la resurrección de Cristo. Mira, otro ejemplo te voy a dar. Vos sabés que acá en Argentina está el sillón de Rivadavia. ¿Vos lo ves al sillón de Rivadavia? ¿Lo ves? No, pero si viajo lo puedo ver. Pero vos lo ves, tu argumento es que vos si no lo ves, entonces hasta que viajes no existe. No, no, yo te dije Ahora, que no si voy yo a te caer en digo que una... lo vi, si yo te digo que lo vi, te lo cuento, ¿me crees?
No, depende de la fe que tengas sobre vos. Bueno, pará, ahí está. Ahí está, eso es lo que pasó en la iglesia. Porque todos debemos de alguna manera dar un salto de fe. Es más, si vamos con el mismo argumento, tenemos que también dar un salto de fe en lo que sucedió en la antigua alianza. Por ende, tu argumento va más allá, tu argumento ni siquiera es cristiano, es ateo. Claro, la religión se basa en una cuestión de fe, por eso es religión. ¿Entendés? Claro, pero ¿sabes lo que me hacen ser ateo? Los pastores, por eso te digo, no Ah, me respondiste todavía. sos ateo, ahí está. No, no, Mentiste. Veniste con... sos un mentiroso, ¿cómo te enganché? el Sos un pastor. mentiroso descarado. Ateo que me vino con un argumento diciendo que era evangelista, diciendo que era reformado, y aquí vemos que es un mentiroso, que es un ateo. Ok, gracias, porque es la primera vez que refuto a un ateo. Gracias, hermanazo, cuídate, Es la che. tiro